Muy buenas tardes. Gracias a todos por estarme acompañando el día de hoy en Háblele al Oxígeno del día 17 de julio, donde vamos a platicar de lo último que ha estado sucediendo en la política mexicana y a comentarlo todo desde un punto de vista de la ciudadanía. Una ciudadanía que cada vez está más olvidada por el gobierno federal, desde la cual podemos criticar ampliamente todos los días, porque todos los días nos dan material para hacerlo. Vamos a comenzar a platicar de la detención de Ernesto Rufo Apel, la doble vara de la justicia que hay bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum. Porque el día de ayer, la Fiscalía General de la República detuvo en Baja California, en Ensenada, al exgobernador panista Ernesto Rufo, junto con algunas otras personas, algunos compañeros y conocidos de él, amigos, socios. Y lo hicieron por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, el huachicol fiscal. La acusación principal está girando en torno a una empresa que se llama Ingemar, de la cual Rufo es socio mayoritario. Según la Fiscalía General de la República, la red estaba operando mediante importaciones irregulares de gasolina y diésel que vienen de refinerías de Texas, que han estado utilizando declaraciones falsas ante las aduanas. Por ejemplo, registrando el combustible como si fueran otros productos, como solución de cloruro de calcio, etcétera. Han estado utilizando ferrotanques, carrotanques, para evadir impuestos y han estado moviendo recursos a través de muchísimas cuentas bancarias, de transferencias internacionales. El daño que se le atribuye a estas operaciones es de alrededor de 4,000 millones de pesos al erario mexicano. La investigación, dice la misma Claudia Sheinbaum en su mañanera del día de hoy, que llevaba más de un año en curso, después de detectar un buque tanque en Tamaulipas y después a 19 carrotanques que llevaban hidrocarburos. Claudia Sheinbaum fue muy enfática. Dice que no se trata de un asunto político, no hay justicia selectiva. Dice, y si Rufo cuenta con documentación que acredite su inocencia, actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial. En otras palabras, para que el gobernador de oposición, el primer gobernador en la historia de México en no ser del PRI, bueno, después de la revolución, en no ser del PRI, una figura que es ampliamente conocida por ser oposición a Morena. Para él, la presunción de culpabilidad opera de facto. Él es culpable hasta que él demuestre lo contrario. Una postura, eso fue lo que dijo Chema, y esta postura no es para nada la misma que se le da a sus amigos y correligionarios del partido, como el caso de Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa. En ese asunto, que está vinculado también a solicitudes de extradición de Estados Unidos por los nexos con las facciones del cártel de Sinaloa, la narrativa oficial es que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y lo están haciendo con un énfasis enorme en la necesidad de que haya pruebas de las entrevistas de la Fiscalía General de la República. Están hablando de que Estados Unidos no está entregando absolutamente nada, pero aquí en el caso de Rufo, uy, sospechamos, entonces es culpable. Esa es la doble moral de Morena. Por eso querían hacer las modificaciones a las leyes, por eso querían que hubiera prisión preventiva en casos de fraude al fisco, sin la necesidad de que se tuviera que pasar por un juez de control. Las entrevistas que ha tenido Rubén Rochamoya en la fiscalía no implican imputación, pero en el caso de Rufo, que el año pasado fue a dar sus declaraciones a la Ciudad de México, ahí sí hay congelamientos de cuentas. No hay operativos espectaculares, no hay detenciones express en el caso de Rocha, pero en el caso de Rufo sí. Mientras Rufo sale en los medios de comunicación esposado, expuesto mediáticamente en cuestión de días después de una orden de aprehensión, Rocha Moya y otras figuras morenistas tienen un blindaje que le da la institución que incluye ocultar las comunicaciones diplomáticas que están reservadas hasta el 2031 por seguridad nacional, dicen ellos. Un ritmo del proceso mucho más lento. Esto no es nada menor, es algo que debería de llamarnos la atención y bastante a todos los ciudadanos mexicanos.
porque nos deja ver cómo funciona la justicia selectiva de un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, que intenta disfrazar con muchísimos discursos de imparcialidad la realidad de México. Cuando el investigado pertenece a la oposición, especialmente al PAN, que los ha criticado tanto, la maquinaria judicial está activa. Luego hay órdenes de aprehensión, se ejecutan con un despliegue mediático y sale Claudia Sheinbaum a defender la actuación como si fuera un combate legítimo en contra del crimen organizado. Pero cuando se trata de los aliados de Morena, la respuesta es, no, espérense, ocúltense, pidan permiso, no salgan en redes sociales, nosotros los cuidamos, vamos a ocultar la información. Hay dilación, hay exigencias de pruebas que sean irrefutables, que quieren que las mismas agencias extranjeras se las entreguen. Y luego se preguntan que por qué no creemos en ellos. El Partido Acción Nacional y Somos México ya dijeron que esto es una cortina de humo, lo han dicho abiertamente y tienen razón. El uso político de la justicia como distractor lo están aplicando de acuerdo al manual. El gobierno de Claudia Sheinbaum actualmente tiene muchísimos frentes de crisis. Están acabando con la imagen de Claudia Sheinbaum, una imagen que después del Mundial, cuando ya la gente reaccionó y volteó a ver nuevamente lo que sucede en México, su popularidad está cayendo 2%, 2 puntos porcentuales, en tan solo una semana. Uno de los casos más sensibles que han querido ocultar es precisamente el escándalo de los audios de Marina del Pilar, la gobernadora de Baja California, por Morena, amiga de Claudia Sheinbaum, amiga de Andrés Manuel López Obrador. Y cuando digo amiga me refiero a amiga. Amiga. En esos audios se habla de entregar información de seguridad nacional a la que ningún mexicano tiene acceso a las agencias de Estados Unidos. Y este caso ha generado muchísimos cuestionamientos sobre las lealtades, sobre la soberanía del país, los conflictos de interés en el propio círculo cercano de Morena, no nada más en Baja California, el mismo estado donde Rufo fue gobernador hace algunas décadas, por cierto. La coincidencia es demasiado perfecta como para que sea casual. Recuerden ustedes que en política nada es casualidad, ¿eh? El escándalo de Marina del Pilar está amenazando con salpicar al gobierno por todos lados y de repente aparece una detención de alto perfil contra un panista histórico en el mismo territorio donde están los problemas actuales que no han dejado a Claudia Sheinbaum en una semana dormir en paz. El día de hoy se le vio en la conferencia mañanera con unas ojeras brutas, más grandes que las mías todavía. Y eso que le pagamos casi 100,000 pesos mensuales a una maquillista y al que le viste y sus vestidos y le pagamos todo. Pero la distracción no se queda nada más ahí, porque el huachicol fiscal no es un problema menor. No es tampoco reciente, no es algo nuevo. Hay muchísimas estimaciones independientes de la Auditoría Superior de la Federación que dicen que el daño acumulado del huachicol fiscal son más de 650,000 millones de pesos solamente en los últimos años. 650,000 millones de pesos en pérdidas por evasión de impuestos, a través de estos mismos esquemas sofisticados como el que le están acusando a Rufo. Y quiero que quede bien claro, no estoy defendiendo a Rufo, si el señor es culpable que pague, pero la justicia se tiene que aplicar igual a todos, no nada más a uno. 650,000 millones de pesos representa un golpe a las finanzas públicas enorme. Es el presupuesto estatal de al menos 10 estados del país por todo un año. Está afectando programas sociales como infraestructura, la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, comprar patrullas, entrenar a los militares, entrenar a las policías, arreglar carreteras, arreglar escuelas, comprar medicinas para el sistema de salud. Y el caso de Rufo solamente abarca 4,000 millones de pesos. Y ahí sí van y le ponen toda la presión del mundo. ¿En dónde están las investigaciones exhaustivas como esta sobre el resto del dinero? Porque 650,000 millones de pesos, le restamos 4,000, nos siguen quedando 646,000 millones de pesos.
Y ahí no hay investigaciones, no hay avances, no hay detenciones, porque son amigos. Recordemos que en el huachicol fiscal están involucrados Américo Villarreal, está involucrado Rocha Moya, está involucrado Ricardo Monreal, Mario Delgado, Adán Augusto. Y por colusión, también la misma Andrea Chávez, que quiere ser gobernadora en el estado de Chihuahua. ¿Por qué la Fiscalía General de la República, la Administración Federal, no han presentado avances que sean contundentes, como el caso de Rufo, en contra de todas estas estructuras criminales que son mucho más grandes, que están operando también en puertos del país como Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas o incluso Matamoros, en donde se han detectado que hay involucramiento de funcionarios, de agentes aduanales, militares, marinos? La misma presidenta de la República, el mismo Andrés Manuel López Obrador, sus hijos, sus amigos, sus conocidos, todas estas figuras vinculadas al partido en el poder. Ahí no hay investigaciones. ¿Y por qué? Porque la respuesta es bastante evidente. La detención de Rufo sirve como una operación de control de daños. Le permite al gobierno proyectar una imagen de que tiene mano dura en contra de la corrupción, justamente cuando sus propios amigos están enfrentando los mismos señalamientos, pero más graves. Es la clásica caja china, una cortina de humo. Estás exhibiendo un caso de la oposición para desviar la atención de los escándalos internos, de los otros que no quieres que la gente vea. Claudia Sheinbaum dice que esto no es nada político, pero el timing, la selectividad como se aplicó el caso, cómo se han estado aplicando las leyes, el contraste que hay con los casos como el de Rocha Moya, desmienten la afirmación de Claudia. Si realmente se tratara esto de una cruzada imparcial en contra del huachicol fiscal, el gobierno estaría persiguiendo a todos con la misma urgencia, a todos los involucrados, independientemente de su afiliación partidista. En cambio, en contra de aquellos que llevan apellidos de color guinda, el mismo color de Morena, se pierden las carpetas, se apagan los micrófonos, no hay cámaras de televisión, hay muchísimos pretextos, muchos discursos para justificarlos. Y la falta de una efectividad real por parte del gobierno, el daño que se le está causando a las estructuras, se está ignorando. Y aquí es donde está uno de los puntos más débiles y más criticables del gobierno de Claudia Sheinbaum. La inefectividad flagrante en el combate al huachicol fiscal en su dimensión completa. El caso de Rufo es mediático, pero es pequeñísimo comparado con el quebranto que le hicieron al erario. Por un lado están celebrando la captura de este exgobernador por 4,000 millones, pero el erario sigue perdiendo 646,000 millones de pesos anuales, cada 3 años, por estos esquemas de corrupción que involucran a decenas de empresas, puertos bajo el control del gobierno mexicano a través de la Marina. A todos estos criminales, la gente de Morena, a todos los funcionarios públicos que estén involucrados. Y también a personas con vínculos más amplios con el crimen organizado, incluyendo a los políticos mexicanos que están bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. Se menciona hasta 27 personas de alto nivel de Morena, de quienes no conocemos nombres, pero hay quienes dicen que conocen esas listas, que están señaladas por tener nexos con el narcotráfico, por el huachicol, por la corrupción, por las drogas. Hay quienes dicen que esa lista llega hasta 200. Esta desproporción a la hora de tratar los casos no solamente es ineficiente, es deliberada. Tenemos un gobierno que realmente quisiera recuperar recursos. Tenemos un gobierno que si realmente quisiera recuperar recursos para el pueblo mexicano, le daría más importancia a los casos de mayor impacto económico, no a los que sirven para golpear a los rivales políticos. Mientras ellos se están enfocando en Rufo, están evitando tocar todas aquellas estructuras de a sus amigos que van a involucrar a los funcionarios actuales o pasados de Morena, alcaldes, legisladores,
redes sociales, secretarios de Estado, expresidentes, personas que están operando con una impunidad total. Y el resultado que tenemos al final es que el huachicol fiscal sigue, sigue tomando recursos que corresponden al Estado, mientras que el discurso oficial se enfoca nada más en un caso aislado, pero políticamente conveniente. ¿Qué nos han dicho de las 555 empresas que han mencionado en reportes de la Fiscalía General de la República anteriormente? ¿Por qué no se exhiben con el mismo despliegue las detenciones o los avances en contra de estas redes que son mucho más grandes, que están operando en aduanas controladas por el gobierno federal y la Marina? Es claro que hay una falta de efectividad, pero también una narrativa que es bastante contradictoria. Claudia Sheinbaum salió a defender que la investigación contra Rufo es seria, que lleva más de un año, pero al mismo tiempo está minimizando o relativizando los casos en contra de sus amigos con argumentos estos de que faltan pruebas, de que es soberanía de la nación, es injerencia norteamericana. Esta incoherencia acaba con la credibilidad que cualquier ciudadano pudiera todavía tener en la Fiscalía General de la República, en las instituciones del país, en el gobierno. La Fiscalía General de la República debería de ser un órgano autónomo de procuración de justicia, pero realmente lo que parece es un instrumento que está al servicio de la narrativa oficial, de Morena. Rápida, punitiva en contra de la oposición, pero muy cautelosa, muy protectora con los amigos propios. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha repetido hasta el cansancio que la ley es para todos, pero lo que estamos viendo en la realidad es exactamente lo contrario. Para un panista como Rufo, la presunción de inocencia se invierte. Es culpable hasta que el señor pruebe su inocencia. Para Rocha Moya y otros morenistas señalados por vínculos con el crimen organizado, corrupción, drogas, hay el mismo estándar clásico de presunción de inocencia, con retrasos, con ocultamiento de pruebas, defensas públicas desde la presidencia y sus mañaneras. Una doble vara no es justicia. Esto es persecución política. Criticar duramente al gobierno por esto es necesario, porque atenta en contra de los fundamentos del Estado de Derecho. Si el Poder Ejecutivo está interviniendo directa o indirectamente en el ritmo, la publicidad de las investigaciones judiciales, según la conveniencia política, se acaba con la separación de poderes, se siembra la desconfianza en las instituciones. Y los ciudadanos no podíamos esperar nada más porque realmente terminaron con la separación de poderes hace años. Entonces los ciudadanos tenemos esta percepción, con mucha razón, de que la justicia tiene dueño. En contra de los adversarios va corriendo, pero pues, se hace la desentendida cuando son sus amigos, sus aliados. Claudia Sheinbaum puede negar la cantidad de veces que quiera que esto es político, pero la defensa del caso de Rufo, la tibieza y la protección en los casos morenistas, lo convierten en exactamente eso. Un uso instrumental de la Fiscalía General de la República para fines de distracción y control del discurso. Además, el episodio que estamos viviendo en México actualmente nos deja ver que hay una debilidad enorme en el gobierno en materia de seguridad y de corrupción, porque en lugar de atacar las raíces del huachicol fiscal, toda la corrupción aduanera, la debilidad de las instituciones, las colusiones con grupos criminales, lo que están haciendo es optar por el atajo mediático de exhibir a un opositor. El daño al erario, que es de más de 650,000 millones de pesos, no se resuelve nada más con una detención de 4,000 millones. Se resuelve con investigaciones profundas, transparentes, que no tengan sesgos partidistas. Ignorar lo grueso del problema, enfocarse en lo políticamente útil, nos deja ver que el gobierno tiene una prioridad que definitivamente no es recuperar recursos ni combatir el crimen, sino mantener el poder, neutralizar opositores.
No podemos olvidar que la detención y esta operación en contra de Rufo se produce mientras hay muchísimos señalamientos contra figuras morenistas en temas de aduanas, de huachicol, los vínculos con organizaciones criminales, pero en lugar de limpiar su propia casa, con la misma energía, con la misma fuerza, con la misma proyección a nivel nacional, el gobierno está haciendo esta cortina de humo. Y esto no solamente es hipócrita, es bastante peligroso para la democracia. Porque un país en donde la justicia se aplica con distinta vara de acuerdo al color político, no avanza hacia la transparencia, ni hacia el combate real de una impunidad que todos conocemos, sino que retrocede hacia el autoritarismo, en donde las instituciones se están utilizando como armas en contra de los disidentes, cada vez de manera más descarada en este país. La detención de Ernesto Rufo no representa ningún triunfo del Estado de Derecho con el gobierno de Claudia Sheinbaum, representa más bien una operación calculada de distracción que nos deja ver la hipocresía, el cinismo, la selectividad, la inefectividad de su administración en el combate a la corrupción. Porque mientras se persigue a un opositor con tanta hazaña por un caso que es relativamente menor, se está dilatando la acción en contra de otros aliados de ellos que están involucrados en escándalos de mayor calibre. Se ignora el daño de más de 650 millones de pesos al erario por el huachicol fiscal. Y el mensaje que nos queda a todos desde la ciudadanía es clarísimo. Para los enemigos, la ley a secas y la presunción de culpabilidad. Para los amigos, la impunidad, la presunción de inocencia. Que se haga la ley, que se cumpla la ley, pero en las vacas de mi vecino. Una doble moral que no debería de permanecer en el gobierno federal, y menos en el de México, y menos en la situación que tenemos actualmente en el país. Esta doble moral no combate la corrupción, la mantiene, la perpetúa, la politiza. Los mexicanos necesitamos que haya justicia, pero real, no cortinas de humo, no espectáculos en la televisión. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido desde hace muchísimo tiempo la oportunidad y tiene la obligación de demostrar que la ley es para todos. Pero hasta el día de hoy, lo único que hemos visto es exactamente lo contrario a lo que debería de estar haciendo.